Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Varios seguidores de este canal o del canal principal me han comentado con vergüenza que hasta hace poco ellos creían en alguna mentira del discurso oficial. O se han sorprendido de que yo les cuente algo parecido, que yo también. Como si yo tuviese alguna clase de inmunidad natural en contra de las mentiras. Toda sociedad tiene una serie de instituciones cuyo fin es transmitirle sus tradiciones, educar para la vida a la generación siguiente. La adopción de conocimientos prácticos es parte muy importante en esa educación, pero también la adopción de valores morales, el gusto por el arte, las leyendas sobre los héroes de su tribu o mitos fantásticos sobre todo tipo de cosas, el conjunto de maestros, cuentos, leyendas, rituales religiosos o laicos, canciones, pinturas, etc., conservan la tradición de una cultura y la transmiten a la generación siguiente. Bueno, nosotros crecimos en una sociedad donde esas instituciones han sido copadas por enemigos y la verdadera cultura ha sido reemplazada por una serie de falsificaciones cuyo fin no era educarnos, era destruirnos. Falsificaciones de nuestros cuentos infantiles tradicionales, donde la moraleja ha sido eliminada o subvertida, falsificaciones de nuestros mitos, falsos héroes, falsas gestas de liberación, el reemplazo de la historia de nuestros antepasados por un montón de calumnias y el de la del enemigo por un cuento de hadas, la eliminación de nuestra verdadera música y su reemplazo por una pseudo música inventada por burócratas a sueldo del Estado, basura literalmente exhibida como si fuese arte, y sobre todo la adulteración del lenguaje y el reemplazo de la verdadera moral por una moral fake formada por falsos valores como la igualdad, la tolerancia, la no discriminación, la inclusión, la injusticia rebautizada justicia social y la mentira vista como una demostración de virtud, el mentiroso virtuoso. Lo que quiero decir es que este intento de destruirnos por parte de enemigos que fingían educarnos, como el envenenador finge estar cuidando amorosamente a su víctima, puede haber sido más o menos exitoso según el caso, según la curiosidad natural de cada uno, según la educación verdadera que haya recibido de otras fuentes, sobre todo de su familia, y según lo más o menos expuesto que haya estado a estas falsificaciones, pero ninguno de nosotros salió completamente ileso. La píldora roja no existe. Después de décadas de envenenamiento mental, uno necesita un proceso de descontaminación que le va a tomar años y que probablemente no vaya a terminar en el resto de su vida. La trampa es que las ideas fake no vienen con una etiqueta pegada que dice esto es adoctrinamiento. Uno cree que son sus propias ideas, que son sus propias creencias, que las ha pensado solito, sin ayuda. Y por esto es un trabajo muy largo y gradual, ir reconociéndolas como adoctrinamiento y eliminándolas una por una, no hay atajos. Hay un punto de quiebre más o menos abrupto, el que es lo más parecido a la píldora roja que existe realmente, que es cuando uno deja de doble pensar, deja de aceptar ideas mutuamente contradictorias como si fuesen verdad al mismo tiempo. Y entonces siente miedo al mundo real. Más que la píldora roja de Matrix, esto se parece a la escena final del show de Truman, donde se encuentra el individuo parado frente a una puerta negra que dice salida. No sabes qué hay afuera, nadie te promete que vaya a ser algo agradable. Y entonces uno se acurruca en el fondo de su jaula, como hacen los animales salvajes que no quieren ser devueltos a su hábitat natural. Pero este es solo el primer paso. Sus primeros pensamientos propios, entre comillas, van a ser solamente combinaciones heréticas de palabras de neolengua. Digamos un clásico, el feminismo es también una forma de sexismo.
Y quien dice esto cree estar pensando de modo independiente, cree ser un pensador crítico. Estos pensamientos no tienen ningún otro valor que el de ser ejercicios de pensamiento independiente. Del mismo modo, cuando a uno le sacan un yeso de un brazo, se pone a apretar una pelotita de tenis, no porque quiera sacarle jugo a la pelotita o por ninguna otra finalidad práctica, sino porque necesita rehabilitar los músculos de su brazo. Bueno, quien tuvo su mente encadenada por años, necesita también ejercicios para rehabilitarse. Después se va a ir desprendiendo gradualmente del falso lenguaje, de la falsa historia que le habían metido en su adoctrinamiento. Y esto, en parte, es un ejercicio de la voluntad, porque en muchos casos uno conocía la verdadera historia sobre algún asunto y solo se había acostumbrado a negarla y a aceptar la falsificación en su reemplazo. Pero en otros asuntos necesita investigar la verdad, pues solamente conoce la fábula. El problema con las combinaciones heréticas de palabras de neolengua es quedarse ahí. Es creer que uno es un pensador crítico porque comete esas transgresiones insignificantes al pensamiento obligatorio, transgresiones que entre comillas que han sido ya previstas y forman parte del mismo. Hablando de neolengua no se puede contradecir el pensamiento obligatorio porque este está en las palabras mismas, no en sus combinaciones. Esta es precisamente la característica que diferencia una pseudolengua de un verdadero lenguaje. En neolengua, el discurso obligatorio no puede ser contradicho. En un verdadero lenguaje, se puede expresar una tesis y su antítesis usando distintas combinaciones de las mismas palabras. Esto no se puede hacer en una pseudolengua. Uno no puede volver a pensar realmente si no se sale de esa cárcel de palabras. La parodia de educación crea una ilusión de conocimiento, una ignorancia ilustrada, que es lo que necesitamos eliminar. Un cartonero analfabeto que no ha tenido oportunidad de estudiar sabe que no sabe, lo cual ya es saber algo importante. Quien tiene un título de posgrado en una licenciatura en estudios con perspectiva de género sobre la ética ecologista de los reducidores de cabezas, tampoco sabe nada, pero cree que sabe mucho. Sabe todavía menos que el cartonero. Cree que es parte de una élite intelectual, una persona que se ha cultivado, que ha estudiado, una luminaria en un mundo en tinieblas. Esto es la ignorancia ilustrada. Un ex Amish contaba que tuvo que aprender lo que significaban las luces del semáforo a los 25 años de edad. Bueno, lo importante es que ahora sabe lo que significan. Y no tengamos vergüenza de preguntar qué significan las luces del semáforo, ni nos burlemos del que nos pregunta a nosotros. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.